confianza, ¿no? De sentir que los estás llevando por un buen camino. Entonces siempre trato como de generar ese vínculo y al final pues es un cariño mutuo, ¿no? Tanto ellos hacia mí como por supuesto yo también hacia ellos. Wow. Créeme que lo que me dice es muy padre, muy increíble, porque creo que son pocos los docentes con los que a veces uno se llega a sentir, ¿cómo se puede decir? Con esa seguridad de acercarse y esa empatía que sabes que te va a responder bien el docente. Por ejemplo, allá en filosofía hay un maestro que nos dio, bueno, eso se lo cuento y lo van a saber mucho, ya lo va a saber usted. Hay una materia que estuve evadiendo por un semestre, casi dos, Okay. que era la de seminario Kant Hegel. Porque no sé, bueno, yo no es por echarle la culpa a la maestra de estética, pero nos había dicho Kant es el autor más pesado y lo que van a leer les va a costar, y yo dije, no voy a poder con Kant, y luego nos pintan a Hegel como lo mismo, dije, no, no voy a poder, no voy a poder, y hasta que llegó el día en que dije, ya no puedo evadir esta porque es la que me hace falta, y dije, pues va, entraré a la materia. Sí entré con ese temor porque dije, no creo poder, dije, pero pues ya la materia que me hace falta tengo que cursarla como de lugar, pero mis expectativas fueron muy altas, es decir, voy a fallar, y no, llegó el profe muy amable. Lo que a mí me gustó y me agrada de él, digo, al final ha habido buen contacto con el profe, es que él llegó y les dice, ¿qué saben de Kant? ¿Qué les han hablado de él? A ver, vamos a hacer un pequeño cuestionario, quiero saber qué es lo que saben. O sea, lo que me van a responder va a cambiar al final cuando les vuelva a hacer las mismas preguntas. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo no quiero que me respondan conforme está en el libro o como les dijo el profesor. Dice, no, yo quiero saber qué es lo que ustedes entendieron del tema. Y lo que ustedes entiendan para mí es importante, porque es la forma en la que ustedes están pensando, ¿cómo entendiste a Platón? ¿Cómo entendiste a Aristóteles? El punto es que nos enseñó Kant crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, y fue de, ok, al final del semestre yo le dije al profe, oiga, yo creo que me equivoqué de área. Dice, ¿por qué? Digo, es que yo escogí el área de México, digo, me gustó. Digo, pero lo que acabo de ver con usted me hace cuestionarme de por qué no me fui mejor a esta área de metafísica o de ontología. Digo, porque hay cosas del lado de la ciencia que puede explotar con Kant, cosa que no creí que lo podía yo hacer. Y él me dijo, mira, aunque tú hayas acabado, y si tú ves que hay después algún tipo de seminario, alguna, ¿cómo se llama esto? Donde hay un espacio donde pueda haber, donde haya un congreso y puedas explotar esto, escríbeme y te puedo ayudar a explotar algo de ahí. Dice, porque nos pidió un diario filosófico al final del semestre. Dice, porque lo que tú me pusiste ahí llama la atención, dice, sí, pero lo podemos explotar más. Dice, piénsalo, o sea, acaba tus materias, pero tú piénsalo, y si quieres explotar algo, adelante. Entonces, hoy en día cuando yo digo hay que leer a Kant, es como de, me acuerdo porque lo vi en clase y ya no se me hace tan pesado. Incluso lo poquito que llegamos a rozar de Hegel, o sea, fue de muy revelador, y yo le agradecí a ese profe porque fue de, ¿sabe qué, profe? Yo le entendí a Kant por usted, yo no lo habría yo entendido. Digo, yo evadí a Kant y ahora que lo ves como, lo veo ya como, wow, o sea, Sí, muy sí, diferente, muy sí, 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 sí. diferente. Sí, 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 yo creo que justo, ¿no? Hay momentos claves dentro de la docencia donde tú tienes que de alguna manera pensar en cuáles son las estrategias que debo implementar para que mis alumnos, tal vez esto que ven muy difícil o que Sí, incluso hasta uno mismo como docente de, ay, yo ya lo entendí, pero ¿cómo transmito eso que sí, entendí? ¿No? Para que ellos lo entiendan. Creo que esos son esos momentos más claves y más importantes para que tu clase sea lo más digerible, lo más amena posible, sí, porque como todo, hay clases muy prácticas, hay clases muy teóricas, ¿no? sí, Particularmente me toca dar las clases teóricas, entonces muchas veces ya hay esa, ¿no? Digamos en ese primer momento, pues esa idea de, ay, va a ser una clase aburrida, entonces trato de hacerlo lo más amena posible y sobre todo generar esos espacios de discusión para que ellos también se sientan integrados, ¿no? Que no sí. solamente se sienten a escucharme, sino justo el que generar, ¿no? Ese espacio donde ellos también sean aportadores de conocimiento, ¿no? Sí. Y que de alguna manera puedan abonar pues al desarrollo de todos los que estamos allí, porque no solamente es entre alumnos, sino repito, yo también he aprendido muchísimo de mis alumnos. Y fíjese que toma un punto muy curioso y muy interesante que quiero rescatar. Eh, en la materia de pedagogía que llegamos a tomar en Filos, un día nos dijo la maestra, bueno, el día de mañana que ustedes estén aquí adelante, ¿cómo van a enseñar si a lo mejor los estudiantes están amparando y demás? O sea, ¿cómo pueden hacer una clase muy teórica que ustedes digan, esto va a ser pesado, pero esto que todos participen? Dice, porque no todos van a participar, no todos van a querer hablar, ¿qué soluciones van a proponer? Entonces, los libros que estaban ahí, pues te dicen, o cómo puedes irles enseñando y demás. Pero algo que yo aprendí, y se lo agradezco a mis compañeros de proceso educativo, y eso por mentoría, que me decían, ¿sabes qué? Una compañera decía, ¿sabes qué? Agarra un estambre, que tú vas a dar la idea, vamos a hablar hoy de crítica de la razón pura, trata de esto.
¿qué entiendes? Y lánzales la bola, lánzale el estambre al estudiante, a ver, ¿tú qué entiendes? ¿Qué entiendes por filosofía? Ah, bueno, entendí esto, anótelo, anota tu idea. A ver, avíntala a quién más. Y esa es la única forma en que vas a hacer que todo el grupo se pueda integrar en una clase que tú digas, esto va a ser pesado, pero solo va a ser dinámico. Exacto. Y en esos minutos, dice, ten en cuenta que tus primeros 20 minutos son cruciales, porque es la única forma en la que, no la única forma, es el momento en el que ellos te van a poner atención y la información se les va a quedar. Dice, después de eso ya valiste. Dice, pero esos son cruciales para ti. Dice, él hace la amena, hazlo así. Entonces, en los pocos talleres que llegamos a dar en la mentoría, le hacíamos así, de aplícales esto, diles aquello, o pregunta random, a ver, ¿qué es lo que entendiste tú de esto? ¿O qué me entendió más? Ah, pues entendí esto. Perfecto, a ver, anótelo acá. Hazlos participar. Ese dinamismo vas a hacer que el tema que estés dando lo entiendan. Lo van a entender a tu manera y lo van a entender a su manera. Pero el día de mañana que ellos lean el documento, el libro, lo que tú les hayas dejado, se van a acordar de lo que leyeron y no se va a hacer tan pesada la lectura. Y dije, ah, es cierto. Entonces, sí, de momento lo hemos ido, o en su momento que lo pudimos aplicar, y sí funcionó. Entonces, es como de muy, muy padre todo eso. Sí, la verdad es que es de la parte, yo creo que más desafiante a veces para los docentes, ¿no? El generar ese tipo de estrategias en donde los alumnos sean agentes, ¿no? Activos dentro del aula y sobre todo el hacer que la mayoría al menos participe. Y obviamente también haciendo las adecuaciones porque, repito, todos los grupos son distintos, ¿no? Tal vez esta estrategia que te funcionó súper bien en uno no te puede funcionar necesariamente igual de bien en otro. Entonces, pues sí, digamos, diría yo, las primeras semanas son como, ¿no? De sondeo, de este grupo es tal vez mucho más visual o tal vez este grupo es muchísimo más, ¿no? Auditivo, o este grupo le gusta más como conocer, ¿no? Sobre ciertas cosas y tal vez otras no tanto, pero si les tengo que hablar a fuerza sobre eso, pues entonces hacer adecuaciones para hacerlo mucho más dinámico, ¿no? Trato de que las clases sean dinámicas, de hecho siempre traigo una pelotita justamente de estambre, ya quienes han tomado clase conmigo ya saben de la pelotita y siempre les digo, cuidado con las cabecitas, entonces aviento la pelotita justamente para que ellos, ¿no? Vayan al inicio de la clase como que, ¿no? Despertando y vayan situándose en el contexto, porque también tienen muchas otras materias, sé que muchas ideas en la cabeza, entonces como para que aterricemos en la materia en la que estamos ahorita desarrollando. O, por ejemplo, el uso también de plataformas como Kahoot, Bamboozle, entonces siempre trato de buscar como esas estrategias, porque al final son jóvenes, ¿no? Entonces, digo, incluso uno hasta como adulto, cuando de repente toma talleres, particularmente voy a contar una anécdota, yo me metí muy, muy feliz a un diplomado sobre el continente africano, pero solamente duré un mes, porque justo para mí, desde mi perspectiva, faltaba pasión al momento de hablar de África, sobre todo yo pensando en que es algo que a mí me apasiona enormemente, el docente simplemente se ponía a leer y era como, ¿dónde está el momento en el que tal vez nosotros también podamos abonar, ¿no? Porque digo, no lo sé todo, por eso estoy en este diplomado, para aprender más sobre el continente africano, pero sí sería bueno escuchar a los demás que a lo mejor saben cosas que yo no sé. Y me decepcionó enormemente. Entonces, de ahí me prometí, dije, jamás, jamás, jamás quiero ser ese docente, ¿no? Donde los chicos, pues, no digan, ay, no, ya vamos con esa profesora, ay, no, esa materia, o sea, o si es que sí, los menos posibles, ¿no? Entonces, sí, porque al final, digo, por supuesto, cada estudiante tiene sus materias favoritas, ¿no? Pero tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y de que compartes igual, le comparto otra experiencia, esta es más reciente. Ahí en letras abrieron un curso bueno, para aprender portugués básico del brasileño. Y decía que era nada más para alumnos de lingüística. Yo escribí, dije, oigan, yo quiero entrar, ¿sabes? A mí me llama la atención. Al final me dijeron que sí, ya empecé a ir. Y me gustó lo que vi, porque al final de cuentas, bueno, hoy lo va a conocer usted, mi tesis está enfocada en lenguaje, es hermenéutica, el lenguaje como tal. Entonces, datos que ha soltado el maestro a mí me sirven porque dije, esto no lo había escuchado, pero me sirve el dato porque lo puedo acomodar en la tesis. Digo, es un dato que no ha salido, pero va a salir. Y varios datos que ha soltado me han llamado la atención y dije, esto me sirve. Y es donde igual me vuelvo a cuestionar de por qué entra a filosofía y no a lingüística, que hay mucha información que me sirve, pero pues no critico la carrera, bueno, mi carrera tal cual, o sea, le dejo un cariño y es que tal cual. Pero sí, y este profe sí es muy dinámico, explica muy bien, y dije, estoy aprendiendo y hay gente que ya me di cuenta que no soy el único de filos, hay una compañera de antropología y otros de igual de la misma carrera o de doctorado, pero es como de vamos abonando algo. Y yo pregunto algo y a ver qué dice la compañera de antropología, es que lo que estás haciendo, lo que preguntas vas y así, lo voy anotando, dije, este dato me sirve toda esta información. Entonces es como de, hay mucha retribución ahí. Exactamente, yo creo que esa retroalimentación, ¿no? Entre todos los que están dentro del aula es
sin duda de las cosas más importantes, ¿no? Sí. Y que se deberían generar pues de manera recurrente, porque siento que es donde ellos también aprenden más, ¿no? Y repito, incluso hasta uno como docente, también al escuchar lo que ellos opinan, no lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, uno también va generando, ¿no? Nuevos conocimientos o va entendiendo mejor las cosas, sobre todo porque, por supuesto, también hay una brecha generacional, ¿no? Sí, y digo, por más que intente, ¿no? Empatizar con ellos, pues no logro, ¿no? O sea, hay cuestiones que tal vez ya sean muy de mi generación, que digo, ¡ay! A veces es como complicado verlo, ¿no? Complicado verlo desde su perspectiva, pero escuchándolo y todo, analizo y digo, sí, o sea, es que sí, definitivamente, ¿no? Tienen razón. Entonces, sí, la verdad es que, repito, esta noble labor de la docencia deja mucho conocimiento, muchos aprendizajes, pero sobre todo los más valiosos son de aquellos que vienen desde nuestros alumnos. Cierto, es de que comenta eso, digo, igual un dato random ahí. Comenta esa brecha generacional. Yo cuando entré a la carrera tenía yo 28 y la mayoría tenían 19, 18, o sea, yo les dije a mi hermana, yo me siento raro, digo, porque hablan raro, digo, o sea, yo no hablo así y hablan con términos que yo no entiendo y ellos sí entienden. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya me adapté a su forma de hablar, pero sí, o sea, era raro porque dije, hoy en día digo, si yo hubiera dicho eso en ese momento, era funable lo que iba yo a decir, era como de, ok, no puedo hacer eso, no puedo actuar como a lo mejor actuaba yo en secundaria o en prepa, porque aquí es funa segura, dije, no, aquí tengo que observar muchas cosas, y sí se siente raro estar con, ahora que bueno, hoy ya no, pero sí se siente raro pero estar en un con, principio sí. Sí, tal cual. Pregunta, maestra, ¿qué mitos ha llegado a escuchar? Que yo sé que ha de haber mitos sobre la carrera, que haya llegado a escuchar y que hoy diga, hoy se rompen esos mitos, no es real lo que se dice. Pues bueno, usualmente uno de los mitos que hay más alrededor de la facultad es que somos flojos porque muchas de las clases pues son solamente de lunes a jueves. Pero yo puedo decir que la verdad es que sí son clases de lunes a jueves, pero hay otras que se extienden hasta los viernes y así en toda la semana los chicos están haciendo algo, sobre todo porque las de los viernes son prácticas. Entonces es como ya poner justo, ¿no? Poner en contexto, en un escenario, ¿no? Simulando lo que puede pasar en un entorno real, todos los conocimientos a prueba. Entonces al final no es que no vengamos los viernes, ¿no? En realidad los alumnos trabajan de manera continua y yo los veo que, ¿no? Incluso los chicos de la tarde, que muchas veces también hay ciertos mitos sobre que los chicos de la tarde son los más flojos, ¿no? La realidad es que no. Yo particularmente doy clases principalmente en el turno vespertino, yo me considero vespertina y hay muchísimo potencial, jóvenes con muchísimas capacidades, ¿no? Con muchísimas habilidades y la verdad es que diría yo de mi perspectiva, son jóvenes súper dedicados, ¿no? Pensemos en el horario, que es muy pesado, ¿no? Porque son sobre todo los de bloque, por ejemplo, que entran a las 2 de la tarde y salen a las 9 de la noche, y a pesar, ¿no? De repente de las lluvias torrenciales que nos tocan, ¿no? De repente de que es la hora de comida y pues ya están pensando en comer, a pesar de ellos se siguen esforzando. Entonces, creo que serían como de los mitos que más abundan alrededor pues como tal de la facultad, ¿no? O entre los turnos, y son de los mitos que sí me gustaría desmontar, ¿no? O sea, la Facultad de Administración trabaja todos los días, ¿no? De manera continua. Obviamente las modalidades pues son distintas, porque repito, los viernes son más temas prácticos, no estamos necesariamente en el aula, ¿no? Los chicos pues usualmente trabajan incluso fuera de la misma, o están haciendo ya esa vinculación con algunas empresas, o están desarrollando, ¿no? Algunos prototipos, no sé, dependiendo, pero siempre se está trabajando, ¿no? Y como docentes, a mí mis materias, por ejemplo, son de lunes a jueves, pero eso no significa que el viernes no esté haciendo nada. Usualmente los viernes es preparar mis clases para la próxima semana, ¿no? Justamente pensar en actividades, ¿no? Y todos los pendientes que tengo, ¿no? También como investigadora, pues es el momento de aprovechar justamente para poder seguir, ¿no? Por supuesto, ofreciendo clases de pues la mejor calidad posible y seguir abonando el conocimiento. Increíble. Creo que se rompe un poco el mito que surge en redes, digo, saben qué logopáginas decimos, que siempre surge, es que los de administración no vienen los viernes y los demás sí, es como de, bueno, ya saben el por qué no se vienen los viernes, digo, también para que se desmientan de todo eso, porque en redes dicen miles de cosas y nada que ver. Sí, es de lo más recurrente. Ahora, ¿qué mensaje igual me gustaría que le pudiera decir más que nada, invitar a futuros aspirantes a la carrera como tal? Y pues
también romper un poco el paradigma con los papás, porque digo, yo Ujú. siempre que mando a ingenierías, pero casi siempre vete para allá porque es trabajo seguro. Entonces, ¿qué le podría decir tanto a los papás para que se apoyen a los chicos y a las chicas a venir a la facultad y a los chicos a invitarlos a venir? O sea, que les diga, tú anímate. Sí, definitivamente yo les invitaría. La Facultad de Administración, la verdad es que es una facultad en donde desde que tú entras se siente ese ambiente sano, ese ambiente de que se busca, por supuesto, generar esa cercanía, ¿no? Entre los alumnos, con los docentes, con las autoridades. La verdad es que puedo decir particularmente en el caso de la Coordinación de Comercio Internacional, así como en la Coordinación de Negocios Internacionales, son coordinadores que buscan siempre estar como muy presentes, muy cercanos a los alumnos, tratando siempre, por supuesto, de detectar áreas de mejora. Entonces creo yo que eso podría dejar también muy tranquilos a los papás, ¿no? De repente, porque entiendo que es difícil, ¿no? Sí, De pasar de preparatoria a universidad y de que ahí, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Porque tal vez ya no pueda mantenerme muy informado, ¿no? sí, De qué está pasando. Aquí la verdad es que, repito, sí las autoridades ponen mucha atención en qué es lo que se está desarrollando, ¿no? Digamos, también en materia académica, pero también como en otras formas, ¿no? En cómo los chicos se desarrollan dentro de sus actividades diarias en la facultad. Lo que tiene que ver con las carreras, tanto la licenciatura en negocios internacionales como la licenciatura en comercio internacional, sin duda te abre un panorama enorme, porque al ser carreras, ¿no? Internacionales o con este corte internacionalista, te permiten, por supuesto, tener ese acercamiento con otras culturas, con otras ideas, ¿no? Con otras perspectivas de lo que es el mundo, y te permite justamente entender por qué funcionan las cosas así. Digo, no solamente el tema, por supuesto, económico, comercial, sino también incluso ir más allá, ¿no? El tomar en cuenta las cuestiones políticas, por sí, supuesto, las cuestiones sociales. Son carreras, desde mi punto de vista, yo siempre se los digo a los chicos, muy completas, ¿no? sí. Porque se trata desde muchas perspectivas o desde muchas aristas, ¿no? Todo este sistema internacional en el que estamos básicamente inmersos. Seguimos dentro de un orden internacional globalizado, ¿no? En donde, pues sí es importante el mantener, por supuesto, esa conexión con el resto del mundo. Entonces, yo sí les aconsejaría, hay muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Como internacionalista. Al final, el tema de comerciar, ¿no? Fuera del mundo o traer, importar, es decir, productos o exportar productos, pues es algo que se mantendrá. La verdad es que yo veo muy difícil que haya un momento en el que se decida interrumpir, ¿no? De Sí. manera definitiva, pues esas dinámicas comerciales o esas dinámicas de intercambio. Entonces, seguirá habiendo, por supuesto, un campo laboral. Y para quienes vayan a otras licenciaturas, ¿no? Como gastronomía, el caso incluso de la licenciatura en administración de empresas y demás, pues también, ¿no? Se han buscado siempre el poder adecuar los programas a las necesidades, por supuesto, de lo que se espera allá fuera de ellos, ¿no? Es decir, el formar perfiles muy completos, por supuesto, siempre desde el humanismo, y creo que al final la Facultad de Administración es una muy buena opción. Entonces yo les diría a los papás que confíen también en sus hijos, que confíen en sus capacidades, en sus habilidades y que los acompañen, ¿no? Sí, Simplemente creo que eso sería algo que a ellos les ayudaría a motivarles, porque pues en realidad el futuro no depende del nombre de una licenciatura, sino de los chicos, cómo aprovechen, cómo desarrollen y también del respaldo que tengan, por supuesto, principalmente de su familia, ¿no? De sus padres. sí, perfecto. Creo que con esto queda claro que pueden venir, o sea, conocer también la carrera. Y algo que me gustaría rescatar, digo, que hemos dicho en videos anteriores, también chequen el mapa curricular, qué es lo que van a ver para que Uh -huh. no lleguen como todo el mundo que llega con ojos vendados y a ver qué pasa, ¿no? O sea, chequen de qué va cada materia para que sepan qué es lo que viene y adelante, animarse a todo esto. Ya una última pregunta, maestra, Sí, que a sí, mí claro. también me surge curiosidad y creo que a la mayoría le da curiosidad todo esto. Sí. Um, digo, en tanto, bueno, al menos esto del área de letras, llegan a ver, por lo menos en nuestras áreas, congresos y nos permiten ir a un ejemplo, uno del que fui fue Pachuca, hay otros que luego son en Yucatán, otros en el norte y demás. Aquí en administración, ¿hay también esas posibilidades de que hay algún congreso, algún intercambio? O sea, que también ellos Uh piensen que -huh. no nada más voy a estar acá, sino que también puedo salir a otros lados. Sí, claro. De hecho, justamente cada semestre se Ujú. ofrece, ¿no? Esta oportunidad de hacer un intercambio en otras universidades, particularmente en la licenciatura en Comercio Internacional, incluso está esa posibilidad de doble titulación. Sí, Es decir, ir a una universidad en Colombia, que es la Universidad de Santo Tomás, sí, en donde pues, ellos estudian justamente, ¿no? Un semestre,
y demás, y pueden lograr incluso esa doble titulación, tanto como licenciados en Comercio Internacional aquí en México, como licenciados en Negocios Internacionales en Colombia. Y también estudiantes que vienen de Colombia aquí a México para poder lograr esa doble titulación, ¿no? Tenemos también muchos estudiantes franceses que vienen, prácticamente cada semestre tenemos estudiantes franceses, entonces eso nos habla de esa vinculación bastante fuerte que tenemos con algunas universidades en Francia, ¿no? Entonces al final sí hay esas como ponemos, ventajas, ¿no? Sí. De que los alumnos no solamente se formen bajo una perspectiva, ¿no? Meramente local, si lo que están estudiando es algo internacional, está esa oportunidad de efectivamente vivirlo incluso, ¿no? El poder internacionalizarse desde que son estudiantes. Y en la licenciatura en negocios incluso también se ha potencializado mucho en estos últimos semestres el tema de llevarlos a las aduanas, ¿no? O sea, que vean también cómo se maneja todo esto ya en la práctica, ¿no? Cómo es toda esta parte del proceso aduanero, que lo conozcan más de lleno, y son ese tipo de diría yo, de eventos o de oportunidades que les permiten a ellos darse cuenta de que sí, ¿no? O sea, es decir, hay muchísimas otras oportunidades, hay muchísimas otras cosas en las que me puedo desempeñar, y pues bueno, tratar como de darles esas herramientas para que ellos puedan seguir desarrollándose, por supuesto, profesionalmente, ¿no? Entonces, dotárselas desde que están estudiando hasta pues el momento en el que salen. Incluso siempre hay, o se busca hacer ese acompañamiento, incluso ya una vez como egresados, ese monitoreo, ¿no? Sí. Para también detectar áreas de oportunidad, ¿no? ¿Cómo les está yendo a nuestros egresados? Sí. Por si hay necesidad de hacer ajustes, pues hacerlos, para que las futuras generaciones que salgan, por supuesto, tengan muchas más herramientas de las que a lo mejor tuvieron generaciones pasadas. Perfecto. Ya una última cosa, que yo me curioso el día de hoy. Sí. ¿Cómo es su proceso de titulación? ¿No? Digo, yo suponer que también ha de haber tesis, pero ¿qué otros procesos de titulación hay? Sí, está también la modalidad por Ceneval, es decir, hacer un examen, ¿no? Por supuesto, de conocimientos. Y también hace no mucho se implementó una modalidad que tiene que ver con el tema de la experiencia laboral, ¿no? Entonces ahí se trabaja más como una especie como de memorias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no recuerdo exactamente ahora el término, pero en resumen hay 3 modalidades, ¿no? Por experiencia laboral, por Ceneval, o por la cuestión de la tesis, que usualmente seguimos lidiando mucho con eso de, ¿no? Los chicos huyen de la tesis y por supuesto la automática que esa pues, aplica, ¿no? A nivel institucional. Pero sí serían esas. Particularmente pues yo sí los invitaría, ¿no? A que si les es posible, pues se vayan también a tesis, porque creo que es muy importante el seguir generando desde México conocimientos, porque seguimos todavía haciendo uso o echando mano de investigadores extranjeros, pero creo que es importante también generar desde nuestra perspectiva cómo vemos el mundo, ¿no? Entonces creo que yo sí los alentaría muchísimo, si me están viendo quienes ya van a egresar, ¿no? Aventúrense a hacer una tesis, ¿no? O al menos a escribir a lo mejor algún artículo, digo, están las revistas, está la revista de la Facultad de Administración, por ejemplo, también, en la que pueden a lo mejor aventurarse a hacer un artículo e ir generando conocimiento, pues, para los demás, ¿no? Perfecto. Bueno, que la mesa toca el tema de tesis, yo se los digo, o sea, sí es un proceso complicado, no lo voy a negar, porque estoy en eso, pero yo rescato lo que dijo mi director de tesis, si lo que vas a hablar, que es algo que a ti te guste, que digas, es que esto nadie más lo ha hablado, digo, porque suele ser el caso, pero exploten el tema, investiguenlo, así digan, son como 100 libros, te los vas a chutar porque es algo que a ti te gusta. Y yo en lo personal veo como dejar mi tesis como ese pequeño legado de aquí estuve yo y esta fue mi investigación. Entonces, anímense, no es tan complicado. ¿Algo con lo que quiera cerrar el video, maestra, que le quiera decir a la gente? Pues incentivar a los jóvenes, ¿no? A seguir dando siempre lo mejor de sí, por supuesto, a siempre cuestionarlo todo, cuestionenlo todo, todo. Así sea, ¿no? El TikTok que vieron hoy en la mañana o lo que les dijo un docente, cuestionenlo, cuestionen y incluso entre ustedes, ¿no? Entre amigos, entre compañeros, de repente pues salen a la luz, ¿no? Temas que se debaten entre amigos, pues cuestionen, ¿no? Y sigan fomentando esa curiosidad, manténganse informados. Creo que eso es de las mejores herramientas para formar generaciones que por supuesto puedan desarrollarse de mejor manera en un futuro. Entonces sería eso básicamente. Perfecto.